Vamos a charlar sobre esto que te venía contando de la nota con Fernando Acebal, porque hubo una resolución por los sumarios de varias enfermeras que se les prescribió. La facultad sancionatoria, mejor dicho, y quedaron en la nada estas cuestiones de sancionar a enfermeros, a médicos por parte del municipio, y porque no estaban alineados, ¿no? Pero para meternos con el tema vamos a dialogar con el abogado, el señor Fernando Acebal, que lo tenemos en línea telefónica. Hace mucho que no hablo con él, así que es un placer tenerlo en línea. Acebal, ¿cómo le va? Leo Lucero lo saluda. ¿Cómo te va, Leo? Gusto. Un gusto, tanto tiempo, ¿eh? Sí. Podemos meternos de vuelta en el ruedo legal, ¿no? Ya hace rato que no te metemos en la política, pero estás en lo tuyo, en tu salsa. Sí, viste, política uno siempre sigue haciendo, lo que pasa es que uno de repente por ahí no hace política electoral activa, digamos, por así decirlo. Uh-huh. Pero sí, uno evidentemente política va a hacer siempre y más allá de eso, hoy estoy abocado a la tarea profesional, digamos, como abogado. Como abogado. Bueno, otra resolución más. El ANRA sigue sumando, ¿no? Estas resoluciones, y el municipio sigue sumando derrotas en la justicia prácticamente. Lo tengo que decir. Mira, así. Esto fue en sede administrativa. En realidad, el problema nosotros lo denunciamos en el Ministerio del Trabajo en su momento, porque había una suerte de tarea persecutoria sobre el personal ligado a la Asociación de Médicos de la República Argentina, en este caso enfermeras, que por estar pidiendo las paritarias y bueno, haberse reunido para pedir dentro de lo que eran las paritarias buenas condiciones de trabajo. O sea, es que acá se atravesó una pandemia, hay montones de falencias, bueno, y muchas veces las condiciones de trabajo no solo hacen a la seguridad y a la dignidad del trabajador, sino también a la calidad del servicio que se les brinda a los vecinos de Gesell en el hospital, porque muchas veces si vos no tenés un guante, los elementos necesarios, o el personal está cansado, tiene reemplazo, bueno, todo ese tipo de cosas incide sobre la prestación del servicio. En este caso particular se había reunido un grupo de enfermeras, obviamente fuera de sus horarios o compromisos, para poder desarrollar, digamos, una pequeña asamblea y establecer los parámetros de las necesidades que tenían. Y en el hospital, una cosa insólita, se había creado un área de seguridad municipal, sí, que tenía, digamos, por finalidad poner cámaras y controlar a los empleados. Digamos, era una tarea policíaca dentro del hospital. Sí. No estaba orientado básicamente a brindar condiciones de seguridad para los vecinos que asistían al hospital, sino otro tipo de cuestiones. De hecho, en este caso se inicia a instancias de que la persona responsable de este área verifica que había una reunión con las cámaras y piden sumario sobre los empleados, señalando de que se habían ido del trabajo para hacer la reunión, que no había motivo para hacerla, bueno, toda una serie de cosas que obviamente cuando se articuló la defensa se planteó que no, porque no había ni siquiera una planilla que dijera que estaban trabajando en el momento que se juntaron, ¿no? Lo mínimo que vos tenés que hacer antes de iniciar un sumario es verificar los horarios, si estaban trabajando o no, si estaban con permiso de los jefes de área, si eventualmente tenían un permiso gremial. Bueno, eso es elemental. Nada de eso sucedió, se le inició un sumario, era una época un poco tensa porque se estaba pidiendo paritarias. En el marco del ministerio se denunció justamente esta actitud persecutoria de tener sumariado con amenaza de poder aplicar sanciones o cesantear empleados, de modo tal de alguna forma presionar sobre los mismos, ¿no es cierto? Y se pidió toda una serie de pruebas que obviamente no se produjeron, porque si se producían acá entre nosotros era un papelón, o sea, se quedaba claro que era todo algo traído de los pelos, armado, digamos, ¿no? Claro, sí. No. Pasó un año y pico, esta gente aguantó estrictamente la presión de tener que trabajar y estar sumariado. Algunos enfermeros incluso
se fueron del hospital y se fueron a trabajar a Pinamar. Ujú. Esto también es grave, porque vos sabés que uno de los grandes capitales que tiene el hospital es la calidad profesional de algunos que desempeñan tareas, y en la medida de que se te vayan, porque los tratan mejor o le pagan mejor en otros municipios, no estamos en un área donde resulte fácil reemplazar gente que a lo mejor tiene una especialización para terapia intensiva o trabaja hace años en enfermería. Bueno, y finalmente, como transcurrió más de un año sin que haya ninguna imputación fiscal, ¿esto qué quiere decir? Que se le inicia el sumario, pero no se movió nada, no le imputaron nada para que puedan ejercitar su derecho de defensa, no le dijeron que era responsable de nada. Bueno, para que no quede en el limbo y con la espada de Damocles sobre la cabeza, pedimos la prescripción que autoriza la ley administrativa al año, en caso de que no se mueva el municipio, a solicitar la prescripción del sumario para que pase a archivo. En definitiva, esto se terminó reconociendo y pasó a archivo, no así otros sumarios que seguramente se van a terminar judicializando, porque hay médicos que están en la misma situación y que se le ha contestado que no se daba la prescripción porque estaban involucrados en una causa penal. El tema es que en la causa penal están de testigos, no están de imputados. Un tema elemental que no sé cómo lo valora el municipio. Digo, si hay alguien imputado, bueno, vos podés decir, hasta que no se resuelva la causa penal, el sumario sigue. Pero si no están ni siquiera imputados en la causa penal y son testigos, la verdad es tristísimo. En este caso el médico se terminó yendo del hospital incluso, está trabajando en otro municipio también. O sea, nos descapitalizamos profesionalmente y después tenemos todos los problemas derivados de eso. Sí. Cuando tenés que cubrir una guardia, cuando no tenés pediatra, cuando no tenés gente que te pueda cubrir esos huecos que a lo mejor el vecino lo advierte cuando se va a atender al hospital y no encuentra un odontólogo, un pediatra o un enfermero que esté con el training necesario como para poder atenderte eficazmente, ¿no? Me queda con algunas dudas igual ahí. Estas acciones, ahora es una cuestión meramente administrativa, pero en algún momento, estas acciones meramente administrativas, como me estás diciendo, ¿puede costarnos dinero a los geserinos estas acciones y estos errores, a veces administrativos y de falsas sanciones? O sea, que algún médico o alguien sancionado vaya y le haga acciones legales al municipio. No tengas duda, porque cuando se judicializa, los honorarios se regulan. Y si perdés, tenés que pagar los honorarios. De hecho, cuando iniciás un reclamo administrativo y intervienen profesionales en ese reclamo, y el reclamo termina reconociendo el municipio que se equivocó, tendría que pagar honorarios. Claro, sí. El problema no es tan solo eso, el problema muchas veces son los efectos colaterales, Leo. Cuando vos te deshaces de un profesional de muchos años, de trayectoria, de mucho prestigio, por presionarlo con sumarios que no tienen ningún tipo de sentido, y que son graves a veces porque, a ver, uno de los problemas del profesional que yo te decía que se terminó yendo, fue una persona que se terminó muriendo, pero porque no le hicieron los estudios en tiempo y forma en el ámbito del hospital. Entonces el profesional no tenía nada que ver. Claro. Pide los estudios y la aparatología no está, y la persona se termina muriendo porque demora una semana en hacerlo. Bueno, digamos, eso hace a la calidad del servicio. Obviamente ningún profesional quiere lidiar con esos riesgos, porque vos imaginate que además de la impotencia que sentís, sabiendo que a lo mejor con un estudio vos podés salvarle la vida, pero si no estás en el estudio no podés, o corres un riesgo, y te podés terminar perdiendo la matrícula, está en juego otra cosa, es la vida humana, ¿me entendés lo que sí. Entonces, si a eso le sumás que sucede una cosa de esta y encima le inicia un sumario profesional, y que hay una causa penal dando vuelta en la que el profesional no es imputado, el testigo, pero no el de seguir con el sumario, y te termina siendo el profesional, bueno, es todo un problema que trae cuestiones de arrastre, porque después vos
¿cómo convences a otros profesionales de que trabajen en esa condición, digamos? Si son profesionales de trayectoria, evidentemente vos lo que vas a ir consiguiendo cada vez más son profesionales que recién se recibieron, que buscan su empleo y aceptan determinado tipo de condiciones. Ahora el que está instalado, el que ya tiene un prestigio, tiene una carrera hecha, puede optar por distintas alternativas y seguramente no es la alternativa aquella en la cual las condiciones de trabajo no sean las mejores y encima termines poniendo en riesgo gente o en riesgo tu título, digamos. Claro, ¿no? sí, sí. Entonces, esta es la complicación mayor que yo le veo al tema, que es una complicación que tendría que tener una solución sencilla a través del diálogo, que hoy no existe. Sería mucho más fácil sentarse con el sindicato que nuclea a los médicos y a los enfermeros y decir, bueno, mirá, cuáles son las falencias, cómo las podemos corregir. Sobre todo porque tiene una buena predisposición la entidad gremial. Sí, sí. No es que está cerrada en una cuestión reivindicatoria del salario y nada más. O sea, obviamente luchan por el salario, que es su función, pero también por las condiciones de trabajo, por la coordinación de condiciones de trabajo que con los mismos recursos que tenés, vos podés tener muchísimo mejor resultado de los que se operan, y muchas veces por falta de diálogo, por falta de un diseño de estrategia en la cual se optimicen los recursos y se vea cómo se puede prestar el servicio de la mejor forma con lo que hay, ¿no? Exactamente. La verdad que cada vez que hablamos de cuestiones legales y judiciales de cara por parte del municipio, dependemos mucho de la buena voluntad del vecino después, porque digo, acá tenemos la buena voluntad de CVG de no querer hacer acciones legales a la municipalidad. Veremos qué pase después con los médicos y no se cansan y hacerle, o los sumariados. Yo no sé si hacemos, yo pienso en lo económico también, Acebal, por eso pienso en lo económico. Te digo, averigua algún día el crecimiento exponencial que ha habido de causas por mala praxis. Sí, sí, quiero ser, por eso te digo. Son causas que no son económicas, económicamente irrelevantes, son importantes, muy costosas. O sea, acá tenés gente que ha perdido un ojo, a lo mejor por negligencia al momento de atender, o por imposibilidad de atenderlo con especialistas, o porque fueron mal medicados. Tenés gente que se murió por no hacerle una placa radiográfica. Digo, son cosas, y hay mucha causa dando vuelta todavía desde la época del COVID. Sí, sí. ¿Entendés? Donde han atendido médicos que no tenían matrícula, por ejemplo. Sí. Entonces, el hecho de vos poner un médico que no tenía matrícula a atender gente es complicado. Es complicado porque pasa algo. Primero, digamos, aunque no pase nada, la gente no se merece que lo atienda alguien que no es médico. No. Está matriculado como médico, ¿no? Porque vos pagás hasta una tasa de salud supuestamente para que te atiendan bien. Sí, sí. Tiene un presupuesto altísimo el hospital. Y segundo, después cuando pasa algo, ¿quién es el responsable? El médico que no era médico, el que lo contrató, el director, el secretario de salud, todos. Después te cuesta trabajo ir a la justicia a explicar, y no aportan la documentación con facilidad, por más que se la pida a la justicia. Esto también marca a veces que hay cosas que no se están haciendo bien. Pero bueno, todo eso, yo te digo, se puede resolver con facilidad mediante el diálogo, ¿viste? Se puede optimizar, se puede ir buscando la forma de que no sucedan cosas que suceden. Sí. Y esto me parece que sería lo importante, ¿no? Sí, sí, sí. No, porque eso que estás hablando de falso o médico sin el título habilitante, también me viene como ese rum que anda ahí dando vuelta, no voy a decir quién me lo ha dicho, de que prestan el sello, ¿viste? Y en la misma causa donde murió una persona está planteado eso también. Sí, sí. Porque estos médicos sin matrícula aparentemente firmaban con el sello de una autoridad del hospital. Una autoridad hospitalaria. Hace mucho que no hablaba, la verdad que agradecerte siempre la gentileza por explicar tan claramente los temas judiciales, que a veces uno tiene que ir al profesional, siempre vamos, hay temas que podemos explicarlo más, pero cuando es administrativo nos cuesta un poco más, no te voy a mentir, En lo penal por ahí me la defiendo un poco, sin ser abogado, pero en lo administrativo necesito esa claridad.
Te agradezco mucho. No, la verdad que ya vamos a hablar de política, ya vamos a hablar de un poco de política y para no mezclar los temas te lo dejamos ahí. Dale, cuando quieras. Dale, Un abrazo grande. Cuídate, un abrazo enorme. Fernando Acebal, abogado del AMRA, patrocinante del AMRA, Asociación Médica de la República Argentina.